Muy buenas tardes. Shalom a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a esta su casa, Raíces de la Fe, en el Metroplex, Texas. Estamos muy agradecidos que el Eterno nos permita entrar nuevamente a la presencia de nuestros hermanos que nos permiten allí entrar en confianza y poder compartir con ustedes esta palabra que hemos preparado, esta enseñanza. Gracias, hermanos, por permitirnos compartir, estudiar juntos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos gozamos en poder aprender juntos y vamos en un proceso de progresivo es la palabra, porque cada año aprendemos cosas nuevas. Así es de que sin mucho preámbulo, les quiero pedir simplemente que si esta enseñanza es de bendición, hermano, no se olviden por favor de poner un like y también compartir estas enseñanzas para que otras personas se beneficien. Creemos que el estudiar es importante en nuestros días. No pretendemos saberlo todo. No creemos tener conocimiento, ni mucho menos hegemonía de conocimiento, pero queremos aprender juntos, hermanos, y así nos vamos nutriendo, compartiendo unos con otros. Por favor, ayúdenos con eso. Seamos recíprocamente de bendición. Pónganos un like. Si tienen algún comentario que hacernos, que sea positivo, constructivo, edificante. Muy agradecidos, ¿ok? Estamos bien emocionados y en esta tarde de Shabbat estamos prácticamente compartiendo terumá, ofrendas, contribución. Terumá es ofrenda, contribución, algunos traducen regalos, y yo le puse como subtítulo a esta enseñanza: nosotros somos la mejor ofrenda. Nosotros somos la mejor ofrenda. Porque lo que quiere el Eterno no son palabras escritas, no es simplemente ver su Torah escrita en los libros, en nuestros armarios, o en nuestras bibliotecas. Él quiere que estén escritas en los corazones nuestros, en nuestra mente y obviamente en nuestras manos, porque nuestras manos lo que está refiriéndose es a la acción, poner la palabra del Eterno por acción. Así es que vamos adelante a estudiar todos juntos terumá, ofrendas. La siguiente diapositiva tenemos que Torah, ¿verdad? En el libro del Pentateuco, en Shemot, Éxodo, estaremos estudiando 25.1, capítulo 25.1 al 27.19. En la Haftarah o Profetas estaremos estudiando Primera de Reyes, Malachim Aleph, del capítulo 5, verso 1 al 6.13. Y en Marcos o Mordejai, en el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, el capítulo 12, del 41 al 44. Esto es prácticamente la estructura de cómo la parashá normalmente se prescribe, pero hay obviamente otras escrituras que compartimos. Hacia adelante. Queremos recordar, hermanos, que somos un ministerio netamente mesiánico, judeo-mesiánico o judeo-cristiano. Nuestra meta es empaparnos cuanto más podamos del entendimiento de las raíces de nuestra fe. Y como les decía anteriormente, no pretendemos saberlo todo. Estamos aprendiendo. Comenzamos nuestra transición hace unos 4 años, casi 5 años atrás, y ha sido un proceso muy hermoso, de mucho aprendizaje. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando con maestros, porque es necesario hacerlo de esa manera. Y estamos agradecidos del Eterno de tener a estas personas en nuestra vida que nos nutren y que recíprocamente, digo recíprocamente porque quizás mis maestros no aprenderán mucho de mí, pero hay otras personas que aprenden de lo que yo he aprendido de ellos, y así va prácticamente el proceso de enseñarnos unos con otros. Y qué bonito es poder decir con toda humildad: yo tengo un maestro, estoy aprendiendo y continúo aprendiendo con ellos. No significa que seamos una copia clonada de nuestros maestros, pero sí significa de que estamos bajo la supervisión
o queremos dejarnos supervisar, o que tenemos un corazón enseñable, que queremos corregir cosas que necesitamos corregir. Y eso es importante porque no es de Dios quedarnos atascados, sino que Dios quiere que continuemos hacia adelante en nuestro comprendimiento de muchas cosas que no se explican en la Biblia y que con otros materiales extra bíblicos nosotros podemos ir compensando desde el punto de vista erudito, histórico, sociocultural, antropológico, geográfico. De muchas maneras podemos aproximar las Escrituras para tener un mejor y más amplio entendimiento de lo que la palabra de Dios nos está revelando. Así es que, nuevamente, cuando estén en el área, ya pronto vamos a tener nuevamente puertas abiertas en un local. Debido a la pandemia hemos estado por casi 2 años ya. No, mejor dicho, 1 año y medio. No nos estamos reuniendo en una localidad per se, en un edificio, pero hemos estado reuniéndonos en casa. Pero ya pronto, en estas próximas semanas, estaremos compartiendo dónde estaremos reuniéndonos, porque Raíces de la Fe está aquí para quedarse. Seguimos hacia adelante con la enseñanza. Estos son algunos de los recursos que hemos consultado. Créame que preparar una porción y tratar de extraer conocimiento, compaginarlo, organizarlo, pues toma un poquito de tiempo, pero qué tarea más hermosa. Qué tarea más hermosa y qué lindo es poder aprender con ustedes. Gracias por permitirnos hacer esto, a Dios primero y también a ustedes, porque mientras ustedes se están nutriendo, mientras ustedes nos están diciendo, sí me gusta, sí me está edificando, me encanta esta lección, miré cosas que nunca aprendí antes, no sabía esto, pues nos va nutriendo a nosotros y motivando para continuar nuestra faena sirviendo al Eterno y sirviendo a su pueblo. Entonces vamos a empezar, primeramente, antes de hacer la oración de la Torá, quiero mencionar esta escritura del Nuevo Testamento que nos va dando como una direccional. Está en Romanos capítulo 12 y habla de los deberes del creyente. Esta es de la versión Valera contemporánea. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Qué cosa más hermosa. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo. En otra versión anterior de la misma Reina Valera dice, no se ajusten o no se adopten a las costumbres de este siglo. Yo puse ahí sistema, porque a eso es lo que se está refiriendo. Al sistema de este mundo, al sistema de este siglo, de esta era, ¿verdad? Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Transformen, renovando su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, la que es bueno, agradable y perfecto. Lo que es la voluntad de Dios y que sabemos que conlleva o que incluye la voluntad de Dios todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Así de que entendamos que si nosotros vamos a hacer o nos vamos a considerar la mejor ofrenda para Dios, porque esa debe ser nuestra meta, que nos consideremos, que nos invirtamos en tratar de ser la mejor ofrenda para Dios. Entonces tenemos que observar cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad, para que así agrademos y seamos esa ofrenda. Porque Dios, después de todo, Él es el que prescribió qué tipo de ofrendas se le deben de traer. Antes de construir el tabernáculo, antes de que empezaran los servicios de sacrificios, Él dijo qué animales,
qué animales sí y qué animales no. Qué animales para una específica ofrenda, para un específico rito, para una específica fiesta, y Él es el que prescribe. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que seguir el formato de su voluntad. Su voluntad está escrita. ¿Por qué se permitió Dios escribir lo que Él quería? ¿Por qué Dios estableció? ¿Por qué quiso escribirla? Bueno, para que tengamos la dirección, para que tengamos la instrucción. Pero más que todo, para que no perdamos el camino. Si está escrito, sabemos qué es lo que dice la dirección de lo que la Escritura nos, para dónde nos quiere llevar la Escritura. Y de esa manera no confundimos las cosas. Es importante, entonces, buscar esa voluntad que el Eterno quiere de parte nuestra. Seamos la mejor ofrenda para Hashem. Ahora sí vamos a hacer la oración de la bendición antes de leer la Torá. En referencia a Terumá, decimos entonces, Berechu et Adonai hamevogah, Beruk Adonai hamevogah leolam vaed, Beruk ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias, Padre, por las palabras también de los profetas y del Nuevo Testamento, las palabras de nuestro adorado Mesías, tu Hijo amado. Entonces comenzamos en Shemot, Éxodos 25:1 en adelante, pero antes comenzamos con el resumen breve. El resumen es breve. Ustedes saben de que toda parashá se rompe en 7 alías o 7 ascensos. Y de esta manera lo vemos un poquito más breve. Entonces, la primera aliyá se presenta a los hijos de Israel, a los Bnei Israel, una lista de los materiales o materias primas necesarias para construir el Mishkan. Se le pide al pueblo que traiga oro, plata, cobre, lana, lino y telas de colores, teñidas de colores, pelo de cabra, pieles de carnero, madera de acacia, aceites, especias, incienso y piedras preciosas. El diseño del arca se describe en detalle. En la segunda aliyá se estudia o se explica en detalle la cubierta del arca y los querubines. Estamos hablando del propiciatorio y del trono de la gracia, ¿okay? Formado por las alas de los querubines. Se describe el shulchan, la mesa de los panes de la propiciación. En la tercera y cuarta aliyot se describen la menor y sus utensilios. Su peso era de 1 talento. Algunos opinan de 2,000 a 3,000 shekels. Y eso viene siendo entre 180 a 150 libras de oro puro. Perdón, ahí debería haber sido de 80 a 150 libras de oro puro. Eso fue un error. Se describe la estructura básica del Mishkan, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura básica? Que consta de vigas, materiales decorativos y revestimientos de cuero y de telas. En la quinta aliyá se describe la partición divisoria que separa el lugar santo del lugar santísimo, ¿okay? o del resto del Mishkan. El Mishkan se entiende que es todo el santuario, pero cuando hablamos de la tienda en sí, la mera tienda es el edificio donde están establecidos, es la tienda, ¿no? Donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, sexta y séptima aliyot se describe el mizbeach o el altar y el recinto exterior, el lugar de operaciones donde caminan los sacerdotes para llevar a cabo sus actividades, ¿verdad? Y los sacrificios. Y se explica lo que es el recinto exterior alrededor del Mishkan. Eso es prácticamente lo que cubre esta parashá Terumá. Y
Obviamente en esta ocasión no vamos a cubrir todos los aliyot, sino que vamos a cubrir ciertas partes de la primera y posiblemente, si no mal recuerdo, vamos a estar también hablando un poquito de la información del peso, no de la menorá, pero del arca, etc. Bueno, ahora sí entramos a la Torah. Éxodo 25, 1 a 9, Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita que me traiga regalos, ofrendas, contribuciones. Aceptarás regalos para mi porción de toda persona que los traiga de corazón. Y estos son los regalos, ofrendas que aceptarás de ellos: oro, plata y cobre, telas de colores azul, púrpura y escarlata roja, lino fino, pelo de cabra. Y aquí está una transliteración. Meyet kol ish asher vidvenu libo. Tomarás ofrenda de todo varón cuyo corazón lo dé con gozo. Pieles de cardero teñidas, pieles de tahashim. Hemos explicado en otras ocasiones que ese tahash o tahashim unos dicen que son tejones, otros dicen que son delfines, otros dicen que son focas. No se han decidido los eruditos en referencia a esta controversia, pero es un animal que provee cuero, y un cuero muy bueno para poder impermear el techo y la parte de ornamentación del Mishkan o de la tienda. Y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esto, cuando dicen piedra de engaste, explico que es prácticamente para montaje. ¿Para montar en qué? Como ya lo explica la misma Torah, en el efod y sobre el pectoral. El que me haga, dice, y que me hagan un santuario, dice el verso 8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, para que yo esté entre ellos, para que yo pueda residir en medio de ellos. Dios quiere eso desde el principio. Verso 9, exactamente como te muestro el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así los harás. Bendito sea Hashem. Entonces, el arca del pacto es en sí la parte primaria de todo el tabernáculo. Y vamos a estarlo viendo, desglosando un poquito más adelante. Pero toda parte, todo implemento, todo enser, todo clavo, por decirlo de esa manera, toda pedazo de madera o tabla, cada pedazo de cortina, cada corchete, cada broche que se está utilizando en la elaboración del tabernáculo, hermanos, tiene una gran importancia, porque cada uno de ellos tiene el trabajo específico de rellenar una necesidad. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que las cortinas están conectadas por broches. Si ese broche no conecta una cortina con otra, estoy utilizando un ejemplo, ¿me entiendes?, superficial, que se me viene inmediatamente a la mente. Si son dos cortinas y necesitan estar conectadas por un broche, entonces si ese broche no está ahí, el viento levanta esas cortinas y digamos, si estas cortinas representan algo importante para tapar el alrededor o el perímetro, la pared o el fence que circunvala el perímetro del tabernáculo o del campamento, entonces, no del campamento en general, pero el campamento del Mishkan, entonces
queda al desnudo. La gente de afuera lo puede ver. Estoy poniendo un ejemplo. Lo que quiero decir es que si no hay agua, por ejemplo, en el lavacro, esa agua ocupa una parte importante en la función del sacrificio. La cortina que tapa la entrada al lugar santo establece una partidura o una separación de lo que es el patio externo hacia lo que está adentro, porque es un nivel diferente de santidad. Entonces es importante que nosotros miremos que no importa qué tan pequeño sea el dispositivo, lo que se está confeccionando, no importa. Si es un botón, si es un broche, como decía anteriormente, ocupa un lugar importante, porque está rellenando una necesidad primaria. ¿Para qué? Para completar el edificio que Dios mandó a construir. Entonces, el arca del testimonio dice acá, en Éxodo 25, del 10 al 16, vamos a leer: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirán de oro puro por dentro y por fuera. Fíjense bien, la cubrirán de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. En otras palabras, van a bañar de oro esta estructura que se ha construido primeramente de madera de acacia. Ahora, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Una vez que se introduzcan las varas en esos anillos, no se pueden quitar más. No se quitarán de ella, eso es un mandamiento, es bien claro. Y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca el testimonio, es decir, las tablas de la ley que yo te daré. Muy interesante. Ahora, aquí tenemos una réplica, ¿verdad?, de lo que se entiende podría ser el arca del pacto en esta fotografía. Está muy bonita, pero muchos eruditos, y esto lo hemos enseñado anteriormente, de la manera como está presentada no es la mejor manera o sea, las varas no deben de estar en la forma más larga, no deben estar localizadas en el área más larga del cuerpo de la urna, sino que deben de estar en los lados cortos, en los lados más cortos de la misma. ¿Por qué? Porque si este es el asiento de la gracia, representa el trono de Dios, entonces no van a ir llevando, cuando los sacerdotes vayan movilizando el arca, no van a ir llevando, por decirlo de esta manera, si Dios estuviera sentado en esa silla, no lo van a ir llevando de lado, sino que lo van llevando de frente. Él es un rey, y el rey va de frente, no va, digamos, siendo llevado de lado en una procesión. Esto es simplemente tratando de hacer un punto de lógica, ¿ok? Porque de la otra manera se parecería más como cuando se va llevando un féretro, y nuestro Dios no está bregando, no está trabajando con áreas de muerte, sino que está llevando con áreas de vida. Si nuestro Dios es vivo, Él va de frente, sentado sobre el trono de la gracia, el cual está sobre el propiciatorio, el cual tiene debajo del propiciatorio todas las promesas que Él nos está entregando como pueblo, o todas las promesas que le está entregando el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, tiene que ser transportado de frente, no necesariamente como se establece en esta fotografía. Las varas deberían de estar de los lados cortos, no de los lados más largos del arca. Entonces, vamos hacia adelante. La pieza central de todo el santuario o del Mishkan era el arca. El rabino Bahia opina que el mero nombre del arca viene de la palabra Aarón. Deriva de
or. La raíz es or, que significa luz. Porque la Torá, la cual sería contenida dentro del arca del pacto o del testimonio, es testimonio divino y luz al mundo. Es el testimonio de la palabra del Eterno, la cual trae luz, trae una actitud, trae un entendimiento de lo que es realmente una civilización. Un pueblo que es sacado, extraído prácticamente de las oscuridades del caos, de las turbulencias de las aguas de destrucción. Entonces, es luz. Ya lo dice la misma palabra, ¿verdad? De que la Torá es luz a nuestro camino, es luz a nuestros pies y linterna a nuestro sendero, o viceversa. Entonces, en el tratado Barajó de 55a, Barajó 55a, los sabios comentan midrashicamente que el arca no fue construida hasta después que todos los otros enseres y estructuras del Mishkan fueron confeccionadas. Bezalel, el constructor maestro del tabernáculo, consultó con Moshe sobre la idea y lógica de construir el artefacto más santo antes de toda la morada. Es decir, él dijo, ¿por qué vamos a construir el arca primero cuando el objetivo de hacer todo el tabernáculo es para que el arca esté adentro, esté guardada ahí adentro, ¿verdad? Entonces no hacía sentido lógico. Entonces él habló con Moshe y Moshe escuchó el razonamiento del master builder, del maestro de obra, y estuvo muy de acuerdo con él. Y procedieron a hacer primero los otros enseres, confeccionar todo el resto del tabernáculo, y lo último que hicieron fue el arca. Entonces, Yahweh prescribió los utensilios del Mishkan en un orden. Muchas personas podrían tener dificultad con entender esto, pero dirían, porque ya han habido discusiones sobre esto, el Señor dio, lo primero que prescribió fue el arca. Entonces, si queremos seguir el orden, el patrón que Dios da, vamos a hacer el arca primero. Bueno, aquí está la explicación. Yahweh prescribió los utensilios del Mishkan en un orden, pero Adonai no estableció ninguna prioridad sobre qué confeccionar primero. El orden proveído por Hashem establece la prioridad de Kadushá o de santidad que tienen los artefactos. ¿Estamos entendiendo? Él estableció, al mencionar el arca primero, él está estableciendo la prioridad de Kadushá acerca de los enseres. Por eso vemos que en el capítulo 36 los componentes del edificio Mishkan, el edificio del Mishkan, son terminados primero. Y después, en el capítulo 37, el arca es terminada. Por eso es que hay un proceso lógico y dentro de mucha sabiduría que estas personas pensaron que se debían de llevar las cosas o hacer las cosas. Rabat dice, Moshe demuestra prioridad de valores como un maestro y no como un arquitecto. La Torá refleja lo que Dios mencionó primero, el arca. Y el arca necesitaba un lugar de residencia. Las tablas de la ley o del testimonio son la razón del edificio. Fíjense bien, toda la razón del edificio, la lógica de toda esa construcción, esa edificación que hicieron, es para establecer las tablas de la ley o del testimonio que iban a ir dentro del arca del testimonio o el arca de la presencia de Dios. Entonces ahora, Rabino Sadia Gaón comentó lo siguiente: Israel es una nación por virtud de la Torah. Cuando nosotros compramos una casa, usted puede tener los muebles más lindos, más caros, los ornamentos más preciosos, las pinturas artísticas más preciosas, etcétera, etcétera. Pero la pieza más importante es usted y su familia. La razón de esa casa y que usted estuvo dispuesto de comprar esa casa es porque usted y su familia iban a vivir ahí. Entonces, aquí está prácticamente el razonamiento. Israel es una nación
por virtud de la Torah. Nosotros edificamos cosas productivas, efectivas, porque tenemos la Torah en nuestra vida. Porque Dios nos ha dado la luz para que nosotros podamos entender cómo hacer las cosas más efectivas, en mejor calidad, que beneficie no solamente a nosotros mismos, porque beneficie a nuestra familia y comunidad. El corazón generoso o con generosidad, diga conmigo, nedivut. Nedivut es generosidad. El corazón generoso con nedivut provocó benevolencia divina. El corazón que movilizó a estas personas que dieron sin límite, tocó el corazón de Dios, porque Él vio la generosidad y el nivel de inversión personal, el deseo de que Dios tuviera casa en medio de su pueblo. Y eso es sin par. Es algo precioso poder tener la presencia física, hermanos. Cuando digo física me refiero, ¿verdad?, de que retumbaba aquella nube con rayos, con truenos. La presencia de Dios se sentía y se miraba, se veía físicamente en medio del pueblo. Así es de que es una experiencia hermosa. En el libro Teriach Mitzvot 613, sobre la Sidrat Terumah, nos habla de que hay 3 mandamientos. ¿Okay? Estos mitzvot están en la siguiente, ¿verdad?, en secuencia. Esta Sidra o Parashá nos presenta que tiene 3 mitzvot. Pero hay una secuencia. El número de esa secuencia es 95. Pero es un mandamiento performativo, número 38. ¿Okay? En el correr secuencial tenemos que este es el número 95, pero de los mandamientos performativos, de los que se tienen que hacer, es el número 38. Hay un código de implementación, que es este MJ-EY, que esto significa, cuando usted busque en el código que está en el libro, le deja saber cómo es la implementación. Y dice, cuando la mayoría de las congregaciones de Israel está ya residiendo en Eretz Israel. ¿Cuándo se activa este mitzvot? Cuando la mayoría de la congregación de Israel esté ya residiendo en Eretz Israel, de acuerdo a Shemot o Éxodo 25:8, y que me hagan un santuario. Hay una expectativa que el tercer templo debe de empezar a ser edificado. Todo está listo. Y oramos que sea en nuestros días. Oramos que sea en nuestros días. Entonces, ¿cuál es la esencia de este mitzvot? Es una misma, construir una casa para Hashem es una buena cosa. Más que una misma como mandamiento, es una acción buena. Construir una casa para Hashem. Las leyes. Esta casa, Beis Hamikdash, es donde le ofrecemos nuestros sacrificios al Eterno. Si no hay esa casa, no se pueden llevar a cabo una serie de otros mitzvot, otros mandamientos. Entonces, es necesario que ese edificio sea edificado y que se empiecen a hacer los otros mandamientos que el Eterno ha prescrito, que no se pueden llevar a cabo si no están en la Tierra Santa, si no están en Jerusalén, si no hay templo, si no hay un sacerdocio que pueda hacer presentación de sus sacrificios. Mucha gente dirá, pero es que nosotros somos cristianos, no tenemos que hacer sacrificios. Bueno, es que el pueblo de Israel no ha recibido de parte de Dios un pare. Ellos obviamente no han aceptado, la mayor parte de ellos no han aceptado, los ortodoxos, a Yeshua, ¿verdad? Obviamente, como Salvador, como el Redentor, como el Mashiach. Entonces ellos tienen que escuchar de parte de Dios si va a haber un cambio, si va a haber algún tipo de mejoramientos a esas leyes o algunas leyes que se van a adormecer, como lo decida el Señor. Lo sabremos cuando Mesías regrese. Ahora, tenemos que entender esto.
un mandamiento que no se cumpla afecta que otros se puedan llevar a cabo. Y entonces hay que edificar el Beis Hamikdash, donde se ofrecen nuestros sacrificios, y es en este lugar sagrado donde se nos ordena a ascender para las festividades de peregrinaje cada año. Esta misma incluye elaboración de vasos sagrados de utilidad en el Beis Hamikdash, en el templo, tales como la menorá, ambos altares, el arca sagrada, la mesa del pan de la propiciación. Entonces, hermano, yo sé que esto es controversial, porque muchas personas dicen, ¿verdad? Citarían la escritura cuando Yeshua habla con la samaritana y le dice de que ya no vamos a tener que preocuparnos de adorar en Jerusalén o en el templo, porque los verdaderos adoradores adorarán al Eterno en espíritu y en verdad. Eso es cierto, pero Yeshua tiene que hacer esa escritura oficial aquí en la tierra desde el trono donde él ya es un rey. ¿Me está entendiendo? Está escrito, pero Yeshua no fue aceptado. A los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, cuando dice a los suyos, no es todo el pueblo de Israel. Fueron los religiosos corruptos que no le quisieron aceptar, porque ellos estaban involucrados en otras cosas, pero vamos a seguir adelante. Perspectiva, ¿qué perspectiva nos abre? ¿Qué visión nos quiere abrir este mandamiento? El propósito principal de Hashem al ordenarnos realizar este mitzvot esta misma es para poder otorgarnos bondad. La obediencia es la que trae bendición. Nosotros, conocedores de Yeshua, nuestro Mesías, si no seguimos los mandamientos que Él nos delineó y que Él enfatizó y que nos dijo que Dios no ha dejado no ha cambiado su ley, Él dijo, si me amas, obedece mis mandamientos, y aclaró en muchas ocasiones que los mandamientos están vigentes, que nada va a pasar, ¿verdad? Que la tierra pasará, que todo va a pasar, pero que la palabra del Eterno no va a pasar. Entonces, todo eso nos deja saber que el que tiene la autoridad para hacer esos cambios es Él. Pero tenemos que esperar que Él las dictamine, que Él las declare, que Él las exhorte una vez que Él esté en la posición que Él va a ocupar cuando regrese a la tierra. Y usted me podrá decir, pero es que Él ya es el rey. Sí, Él es el rey, podríamos decirlo de una forma infiere. Se infiere de que ya Él es el rey, pero Él tiene que ser reconocido, tiene que haber una coronación. Entonces ahora, por tanto, nos ordenó observar su mitzvot y estudiar su Torah. Así seremos mejores y dignos de recibir su beneficencia. Usted recibe beneficios cuando llena los requisitos, termina su trabajo, hace lo que se le ha dicho que haga y usted recibe el beneficio, ¿verdad? Entonces, Éxodo 27 habla del altar, el patio y el aceite. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Sus varas se meterán en los anillos, las varas estarán en ambos lados del altar para llevar. Este es el altar que está antes de entrar, ¿verdad? El altar del incienso que está antes de entrar al lugar santísimo. Sus varas se meterán en los anillos, las varas estarán en ambos lados del altar para llevarlo. El altar será hecho de tablas y hueco por dentro. Lo harán tal como se los mostré en el monte. Así es como vas a hacer el atrio del tabernáculo. En el lado sur, mirando hacia el sur, habrá tapices para el atrio de lino fino tejido de 150 pies por un lado, sosteniendo sobre 20 postes en medio de basas de bronce. Los ganchos de los postes y las argollas para colgar serán de plata. No voy a entrar en mucho detalle de todas estas cosas, pero sí algo importante que les quiero decir. Todo lo que él pidió como ofrenda se está utilizando como usted lo puede apreciar. No pidió Dios para que se aglomerara tesoros dentro del templo, sino que todo lo que se pidió, usted está viendo que aquí está siendo descrito, que está en completa y directa implementación en todo lo que se está haciendo. Que eso es importante, porque como les decía anteriormente, cada cosa, cada detalle ocupa un lugar de importancia. Entonces, el arca era
inicialmente hecha de madera de acacia y cubierta de oro, como lo miramos anteriormente, por dentro y por fuera, y fue de manera práctica. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se dice que es de manera práctica? Porque no podía ser todo de oro sólido. Tenía que ser primero hecho la estructura de madera para después bañarla de oro. Tenía que ser bañada y tenía que tener un espesor bastante fino, hermano. No podía ser demasiado pesado porque la mayor parte de la gente, voy a ponerle este ejemplo, mire mi cadera, es de oro. No pesa casi mucho, obviamente, pero cuando usted toma oro, ¿verdad? Usted quiere levantar una barra de oro, es pesada. Entonces, lo mismo sucedería si hacen una estructura, ¿verdad? Con las especificaciones del arca, que sea de oro sólido, no la podrían levantar. 4 sacerdotes no la podrían llevar en peso. Entonces, por eso es que especifica la explicación que fue de una manera práctica, que se decidió hacerla de esa manera. Rashi explica que un total de 3 cajas fueron hechas. Perdón. La primera caja fue de madera de acacia. Una segunda caja más grande fue fabricada, en la cual la caja de madera fue depositada. Es decir, una primera caja fue de madera de acacia. La segunda caja más grande fue fabricada, en la cual la caja de madera fue depositada. Y el paso 3 consistió en hacer una caja de oro más pequeña para meterla dentro de la primera caja que nosotros mencionamos. Entonces, la caja de madera es la que queda en el centro. La caja que va recubriendo esa caja de madera por dentro es de oro, y la caja que va recubriendo la madera por el lado de afuera es también de oro. Es decir, el espesor era bien fino. Entonces, para poder transportar el arca del pacto en forma oficial por medio de 4 sacerdotes, se necesitó confeccionar 4 anillos fijados en las 4 esquinas del arca, como lo pueden ahí ver en ese círculo rojo abajo. Esos son los anillos por donde se sometían. Esta versión del arca del pacto es la que yo le estaba tratando de explicar anteriormente, que tiene prácticamente de los lados cortos del arca. Así es como un rey sería transportado, sentado en su trono de frente. ¿Okay? Y también otra cosa, que entre más largos sean los polos o los palos, más peso se agrega al peso total de la estructura de la caja que está bañada en oro. Entonces, es más peso para transportarla, más cansancio, más difícil. Entonces, los anillos eran para las barras y deberían estar situados precisamente a los niveles exactos en los 4 extremos del arca. Yo sé que hay muchas especificaciones, pero cada detalle es importante. ¿Por qué? Esto nos habla de balance. Una vez mencioné esto hace un tiempo atrás, nos habla de balance. Nos habla de que tienen que estar, por eso dice, completamente alineadas, para que no haya ningún tipo de discrepancia en cuestión de altura. Y obviamente los sacerdotes que iban a ser asignados tenían que tener una estatura prácticamente de la misma estatura y de la misma consistencia física, para que ellos pudieran llevar a cabo la tarea de levantar el arca y transportarla. Es una responsabilidad bien grande, no solamente por el nivel de santidad que representaba, sino el hecho de que están llevando al rey y que pues demanda una estamina física bien específica, ¿verdad? Para poder llevarlo a cabo. Ahora, las barras para mover el arca deberían quedarse estables dentro de los anillos en todo el tiempo, para siempre. Qué bonito es aprender estos puntos, porque eso tiene que ver, los sabios tienen muchas explicaciones acerca de esto y las vamos a estar viendo en un momento. Remover las barras del arca se constituiría en una violación al mandamiento.
remover esas varas de su lugar como Dios lo mandó, consistía en romper un mandamiento. Entonces, el rabino Hirsch comenta que la eterna presencia o permanencia de las barras de la movilidad simboliza el concepto de que la Torah no está atada a nada. Fíjense bien, espérate un momentito. Las barras tienen que estar firmes. Ya no se pueden mover de esa posición, nunca. Para siempre van a quedar ahí estables. Pero ahora dice él, esto simboliza un concepto de que la Torah no está atada a nada. A ningún lugar, a nadie, donde quiera que un creyente, un judío, dice él, ¿verdad? O un creyente va voluntaria o involuntariamente, la Torah va con ellos. Es decir, nosotros vamos cargando los mandamientos del Señor a través de Yeshua, a través de su Santo Espíritu, que Él los mandó para confortarnos, para enseñarnos, para que nosotros podamos adaptar mejor la palabra a nosotros, para vivirla mejor, para implementarla, para ponerla por acción. Entonces, esa palabra va con nosotros y donde quiera que nosotros vamos, esa palabra va con nosotros. Es decir, nosotros no estamos soltando la vara de la corrección, la vara del balance, la vara de la transportación espiritual, si lo podemos utilizar de esa manera, en una transferencia a valores espirituales. Nosotros llevamos las varas de la Torah, ¿verdad?, con nosotros, porque nosotros vamos cargando esa Torah, espiritualmente hablando. Entonces, donde quiera que un judío o un creyente va, voluntaria o involuntariamente, la Torah va con ellos, porque implica que su transporte está siempre conectada a ella. Su transportador, la persona que la lleva, va conectada a ella. El creyente es quien transporta la Torah. Nosotros la llevamos en cualquier casa que entremos, en cualquier edificio que vayamos, en el trabajo que tengamos, ahí llevamos la Torah. Los sabios de bendita memoria dicen lo siguiente, que los sacerdotes cargadores del arca la sostenían en peso, levantando y poniendo las barras en sus hombros, pero en realidad el arca los sostenía y los levantaba a ellos. Una vez en sus hombros, y cuando se movían, ellos eran levantados por ella. Fíjate, wow, qué interesante, qué tremendo. Ellos las ponían en sus hombros y las levantaban, pero en vez de ser ellos quienes levantaban en su totalidad al arca, era el arca que los levantaba a ellos. ¿Verdad? Y cuando ellos se movían, ellos eran levantados por ella. Eso está escrito en Sotá 35a. ¿Por qué? Porque es la Torah la que sostiene al pueblo de Hashem. Es la Torah la que nos ha dado la estructura, es la Torah la que nos da el entendimiento de la voluntad perfecta del Eterno. En Ezequiel 1:20 dice, la visión de la Merkabá, ¿verdad? Sobre la visión de la Merkabá, donde quiera que el Espíritu iba, ahí iban los seres. Donde quiera que esa Torah que es espiritual está en nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, ahí va la Torah. Donde quiera que nos movamos, ahí va la Torah. Porque el Espíritu va donde los seres van. Interesante. Qué bonito es aprender estas cosas. Mire, el segundo mandamiento que se mira, que se prescribe en esta porción de Terumá, ¿verdad? Es, en secuencia, es el número 96. Y es un mandamiento prohibitivo, número 58. Vuelvo y repito, en secuencia eso es el mandamiento número 96, pero en referencia a los mandamientos prohibitivos es el número 58. En el código de implementación tenemos una BH, abreviado, ¿verdad? Pero eso significa cuando el Beit HaMikdash esté en existencia, cuando el templo ya esté en existencia, sea edificado. Eso está en 25:15 Éxodo y lo dice de esta manera. En los anillos del arca estarán las varas, no serán removidas de ella. Por eso le decía anteriormente que cuando leemos esto, así rápidamente en el capítulo 25 de Éxodo,
nos parece que pues ok, así va a ser, pero es un mandamiento, y es un mandamiento que no se toma livianamente, hay que obedecerlo, porque tiene, primeramente es la prescripción del Eterno, y segundo que tiene pues peso. Entonces, en esencia, está prohibido quitar las varas de transporte de los anillos a los lados del arca. Y entonces aquí da las consecuencias, latigazos. ¿Okay? Perspectivas. ¿Qué es esta perspectiva? Es la visión, el entendimiento. Los extremos de las varas se ensancharon mientras que el medio era algo más delgado. Los extremos de las varas se ensancharon mientras que el del medio era más delgado. Es decir, al ensanchar las puntas de las varas que están afuera de los anillos, se evitaba que la vara se saliera de sus lugares. Entonces, con ese objetivo se hicieron delgadas por el centro y ensanchadas en las puntas. Esto fue para que no pudieran removerlo fácilmente de los anillos o caerse solos. Eso está referido en Yomá 72. Ok. El otro mandamiento que está en esta Parashat Terumá es en secuencia el mandamiento número 97. Y es un mandamiento performativo número 39. Entonces, ¿cuál es el código de su implementación? Tenemos M. ¿Qué significa M? Para varones nada más. Entonces, después tenemos una K, que significa que es para sacerdotes nada más. Y después tenemos otro código de BH cuando el Beit HaMikdash o el templo está en existencia. Entonces tenemos estas tres cosas que son parte de la prescripción, de la implementación. Es un mandamiento para varones que son los sacerdotes, ¿verdad? En el templo y cuando el edificio del templo ya esté en actividad. Entonces, eso está escrito en 25:20 Éxodo, lo cual lee de la siguiente manera. Y sobre la mesa tendrás el pan de la propiciación delante de mí siempre. Es decir, no podía faltar pan en esa mesa de la propiciación. Tenían que hacerse frescos cada semana. Y se preparaban el día jueves antes del día de Shabbat para que temprano, antes que cayera el sol, ya estaban puestos esos panes frescos de esa semana, puestos en sus lugares, repartidos equitativamente de acuerdo a la prescripción. 6 a un lado, 6 al otro, sobre el pan con el incienso al lado, y así era como el mandamiento estaba establecido. Esencia, es una mitzvah colocar pan continuamente en el Beit HaMikdash. Dice, uno de los enseres sagrados en el templo era una mesa de oro con 12 barras o marquetas de pan de propiciación eran puestos en esta mesa y se arreglaban en 2 líneas. Ya todo eso lo mencioné brevemente. Vamos a ir a la perspectiva. Aunque en circunstancias normales el pan expuesto al aire por una semana se pone rancio, el pan de la propiciación no se corrompía. Siempre había fresco o estaba fresco como el día en que se horneó. Está esto referido en Manajós 96. Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado, inclusive en mis tiempos en el cristianismo, yo escuché esto desde hace muchos años atrás, de que el pan era fresco. Pero esto está escrito, ¿verdad? Tanto en la Mishnah, está escrito en estos libros importantes que nos ayudan a entender cómo se aplican los mandamientos. Porque son importantes. Entonces está escrito ahí para que lo entendamos, para que sepamos que esto era cierto. La gente ponía el pan fresco, pero cuando lo sacaban, dicen, ¿verdad? Los midrashim, las enseñanzas, que cuando se sacaba ese pan que entró esta semana, lo sacaban la próxima semana, salía todavía calientito, salía fresco. Porque estaba prácticamente en la presencia del Eterno. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar así fresquecitos cada semana? Cada semana en Shabbat nos embellecemos para entrar a la presencia del Eterno. Mira lo que dice en Mateo 11, 25 al 30. Venid a mí,
quien levanta mis cargas, dice, descansa. Venid a mí, dice, y de otro dice, quien levanta mis cargas, descansa. En aquel tiempo respondió Yeshua diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre y ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ahora mire lo que dice el 29. Levantad y llevad mi yugo sobre vosotros. En una dice levantad, en algunas versiones, en otras dice y llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, estamos hoy viviendo en una era donde, por favor, escúchame, ¿ok? Muchas personas se desembarazan, se deshacen de la realidad de las expectativas divinas. Dios como Padre tiene expectativas acerca de sus hijos. Dios como un juez tiene expectativas sobre los ciudadanos de su reino. Dios como un Dios tiene expectativas de sus adoradores. Dios como un amigo tiene expectativas de lealtad. Dios como un rey también tiene expectativas de fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que no nos tenemos que preocupar por seguir ningún tipo de prescripciones? Y que el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos todo si no tenemos ningún interés. O sea, no hace sentido. Son palabras que no tienen lógica, sentido, ni mucho menos no encajan. No encajan. Entonces, fíjense bien lo que está diciendo Yeshua acá. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce a Yeshua sino el Padre no lo llama a esa persona para que reciba a Yeshua. Si el Padre no revela al Hijo. ¿Okay? Ahora, dice también, ni al Padre lo puede conocer alguien si no es el Hijo el que lo conoce. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Más que un misterio es tratar de entender que Padre es el que hizo la prescripción del plan de salvación. Entonces, Dios tiene que tocar el corazón de la persona para que se le abran los ojos y mire a Yeshua. Porque realmente nadie puede conocer al Padre. La mejor manera que nosotros hemos conocido al Padre no es a través de la ley, sino es a través de la gracia dispensada en la presencia de Yeshua. La palabra de Dios nos dice la voluntad de Dios, pero no conocía el pueblo a Dios en una manera relacional, porque a Dios siempre se le puso muy de largo, muy distanciado, demasiado inalcanzable. Y bueno, y también los maestros no hacían un buen trabajo tratando de desarrollarle en la mente del pueblo una manera relacional, que se pudieran relacionar, tener una relación personal y también comunitaria con el Padre. Entonces, Dios establece este plan. Nos revela primero Él al Hijo para que el Hijo que caminó en medio de nosotros como un ser humano, entonces Él venga, nos enseña cómo es realmente el Padre. Es decir, abra las Escrituras. Cuando dice la palabra y abrió las Escrituras, es que las explicaba. Explicó la Torah, explicó los mandamientos. Dio un entendimiento de relación, no de ley que juzga, que exige y que manda, porque eso es una parte de la ley. Pero la parte más importante es por qué es dada esa ley.
Porque Dios quiere establecer una relación con nosotros. Si nosotros no llenamos esos requisitos mínimos, no podemos tener una relación con Él cercana. Entonces, Yeshua fue enviado para desarrollar, habilitarnos, hacernos entender cómo se trabaja en esta relación entre padres, hijos o, si lo queremos decir, Dios y su esposa, el pueblo. Entonces, ahora que Él nos revela a quien Él quiera dárselos a conocer, entonces, dice el 28, venid a mí entonces todos los que estéis trabajados y cargados. Ustedes no entienden, yo sé que están cansados, los maestros no te hacen sentido, te ponen expectativas mucho más altas de lo que tú puedes alcanzar. Nunca es suficiente, nunca terminas de aprender, siempre estás en algo mal, siempre buscan un pero, te encuentran dificultades en todo, te encuentran pecado en todo, no te dejan alcanzar esa relación. Entonces, estás trabajado, estás cansado. Ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Y hace un momento decíamos que cuando los sacerdotes que representan en todas sus actividades están en el santuario, representan al pueblo, su oficio está representando a toda la nación. Los sacrificios, la limpieza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con santidad, todo lo que están haciendo ellos en representación del pueblo. Ellos están haciendo el punto de conexión. Están en el santuario, aquí está Dios y aquí está el pueblo. Pues esto de Dios y su pueblo se conectan. Entonces, ¿quiénes hacen esa conexión? Los sacerdotes, los levitas, todos los que están en operación en el santuario. Entonces dice, levantad y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué hacen los sacerdotes cuando llevan el arca sobre sus hombros? Están llevando la ley, están llevando la autoridad, están llevando el orden, están llevando la provisión de Dios, pero también están llevando toda la esencia de la presencia de Dios, que estamos hablando de santidad, estamos hablando del Dios que es juez, estamos hablando del Dios que es rey, el Dios que es santo. Llevan todo ese yugo sobre sus hombros. Pero ¿qué es lo que dicen los sabios? Que cuando ellos levantaban el peso de esa arca, que ya más adelante vamos a explicar cuánto pesaba, ¿verdad? Más o menos con una exactitud cercana. Entonces, dicen los sabios que era el arca que los levantaba a ellos. Es decir, que su carga se hacía liviana. ¿Por qué? Porque la Torah, lo que Dios está entregándonos dentro de esa arca, no son cosas para hacernos la vida pesada, sino para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, levantad y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, le está diciendo, la ley no está supuesta para que te agobie, no está diseñada para triturarte y hacerte la vida de este cuadrito. Entonces dice, aprended de mí. En otras palabras, sígueme a mí. Yo soy tu ejemplo. Aprende de mí, que yo soy manso y humilde. No pongamos resistencia a aplicar la Torah porque yo tengo problemas con el maestro que no la sabe enseñar. Aleluya. No pongas excusa de no obedecer la Torah del Padre, que es la santa, pura y perfecta voluntad de Él. Él te la está dejando saber. Las otras naciones con dioses paganos, ellos no saben cómo servir a esos dioses porque esos dioses no existen, no han prescrito cosas. Y se comportan como algunos maestros que nunca aprenden suficientes para ellos. Así se comportaban los rabinos. Siempre le hacían estoy hablando de los rabinos corruptos de ese tiempo. Los sacerdotes corruptos de ese tiempo. En su mayoría eran los saduceos, que tergiversaban, cambiaban y contaminaban las cosas del templo, las funciones de la santidad. Entonces, ¿qué sucede? Les está diciendo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Yo me someto a la voluntad del Padre. Porque fulanito, perencejo y lo que sea, están de malcriados conmigo, no se comportan adecuadamente y ellos deberían de ser los líderes. No significa que ahora yo tengo excusas para ser un altivo. No, yo sigo siendo manso, sumiso a la Torah, humilde, obediente, de corazón, porque el verdadero adorador adora a Hashem en espíritu y en verdad.
del corazón. El que va a traer las ofrendas. El que va a traer ofrenda, la mejor ofrenda es la que se trae de corazón. La mejor ofrenda somos nosotros cuando nuestro corazón esté en el lugar correcto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No es en contradecir la voluntad de Dios el mandamiento que vamos a encontrar paz para nuestras almas, es en lo contrario, es en ser manso y humilde, ser sumisos a la voluntad de Dios y cumplir lo que dice, cumplir la instrucción que dice el mandato. Y no buscar excusas en que fulanito perencejo se comportan mal y porque ellos son líderes, entonces como ellos están haciendo eso, yo también lo voy a hacer. No trabaja de esa manera. Y estoy poniendo una aplicación de interpretación a lo que estamos leyendo. ¿Ok? Porque mi yugo, dice, es fácil. La Torah no es difícil. El mundo te trae muchas vicisitudes, muchas cosas negativas, muchos ataques, persecuciones, exigencias, malestares, controversias, conflictos, peleas. El mundo trae mucho peso. Cansa a veces. Pero él te está diciendo, pero mi yugo, esta ley, estas instrucciones, es fácil. Nunca fue diseñado a hacerte la vida dificultosa. Y ligera es mi carga. Aquel que descubre que los mandamientos, cuando se llevan a cabo, realmente traen libertad, traen satisfacción, traen alegría, traen libertad del pecado, te traen más cerca de Dios, mejoran la calidad de vida. Entonces, cuando uno realmente los pone por implementación, te vas dando cuenta que así funcionan. Pues de esa manera, como te decidiste cumplirlos, se te hizo fácil, porque pusiste disposición, no contradicción, pusiste disposición y no contradicción, y se convierte tu carga ligera. Nosotros hacemos las cargas pesadas porque vamos contradiciendo, vamos con la motivación equívoca o equivocada. Necesitamos cambiar. Y por eso es que la Torah nos enseña todas estas cosas, todas estas perlas de entendimiento que nos van abriendo el corazón para que seamos más receptivos. Ahora, en Isaías 40, 29 dice, Él fortalecerá, refiriéndose a Hashem, Él fortalecerá al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. O sea, que la promesa está en la Torá, está en el Nuevo Testamento y también está en los profetas, está por todas partes. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Nunca es la voluntad de Dios hacernos la vida pesada, es alivianarnos el caminar. Originalmente el sacerdocio recibió el cargo de llevar en sus hombros la Torá y propagar las enseñanzas de la misma. Pero con el tiempo los maestros hicieron que las tradiciones y reglas de los hombres fuesen más importantes y convirtieron a la Torá en carga religiosa y pesada. Por eso nunca era suficiente. El religioso piensa que dentro de su entendimiento de su concepto religioso, ellos son los perfectos. No dejan que los demás alcancen, nadie puede más. Ellos siempre van adelante. Y por eso era difícil, el pueblo no entendía por qué no se les enseñaba, por qué se les trataba como que si no fuesen ciudadanos. Los sacerdotes, los maestros estaban ahí para enseñar al pueblo cómo ser ciudadanos del reino de Dios. Pero al mismo tiempo eran maltratados y los hacían descender de estatus, tratándolos de una manera que no era correcta. Por eso Yeshua tenía problemas con la dirección de las tradiciones de los hombres. Él nunca tuvo problemas con la Torá. Nunca tuvo problemas ni contradijo las instrucciones de su padre. Entonces continuamos. El peso del arca del pacto. Esto es, lo pueden encontrar inclusive en internet, como yo lo encontré. Esto es el rabino y doctor Elihu Schatz. El tabernáculo
que edificó Moisés por orden de Hashem, como se describe en el Éxodo 25, 10 al 22, fue construido para ser un templo portátil que pudiera ser transportado de un lugar a otro en el desierto. Por eso es que hablamos de que debería de ser liviano. Los materiales tenían que llenar ese requisito porque se trataba de llevarlos cargando en un territorio inhóspito, difícil de caminar y aún más de cargar o arrastrar cosas. Por tanto, los pesos de sus componentes no pueden ser excesivos. No pueden ser excesivos el peso. La mayoría de los comentarios han ignorado este punto, dice el Dr. Schatz, y han descartado los cálculos de peso. Por ejemplo, Rashi en Éxodo 26, 17 asume que las tablas del tabernáculo tenían 10 codos de alto y 1.5 codos de ancho, tenían un codo al menos 43 centímetros de espesor. El peso total de tales tablones, una vez que se hacen esas calculaciones de acuerdo a lo que se describe anteriormente aquí, serían de unas 1.320 libras, que equivalen a 600 kilogramos, lo que habría hecho imposible transportar 48 de tales tablones más otros tablones y bases de plata a través del desierto en 4 carretas tiradas por solo 2 bueyes cada carreta, de acuerdo a números 4, 29, 32 y 7, 8. Como alternativa, dice este varón, es mejor que hagamos una estimación correcta de los tablones, estimando solamente 1 centímetro de grosor. Lo que hizo este rabino doctor, ¿verdad? Fue recalcular, no simplemente establecer una opinión, sino es una opinión erudita y bastante empírica en mi opinión, porque lo que él está tratando es de hacer no solamente lógica acerca del peso versus fuerza humana, versus territorio, versus capacidad de transportación, ¿verdad? Compaginación con el peso total de toda esta armazón. Y lo que está tratando de hacer él no es hacer un punto de que yo tengo razón, sino es hacer lógica y hacer una investigación con erudición sobre el asunto. Es mi opinión. Posiblemente, tal vez más adelante, alguna otra persona va a hacer unos estudios más sofisticados sobre este asunto. Dice él, a la luz del hecho que la mayoría de los comentarios bíblicos no calculan el peso de la arca del tabernáculo, el artículo, él hace una comparación de su estudio con el que hace Joshua Derby, que es también otra persona muy respetada. Intentó calcular el peso del arca de la alianza, incluyendo el peso de la cubierta, es decir, el propiciatorio, que es de oro también, que tiene un peso masivo. Joshua Derby calcula ese peso en unas 288 libras, es decir, 131 kilogramos. Y argumenta, estamos hablando del propiciatorio, y argumenta que es demasiado pesado para que lo lleven 4 hombres sobre sus hombros. El mismo Derby hace el comentario que es bastante pesado para que 4 hombres lo lleven. Cada uno teniendo que soportar una carga repartida de unos 72 libras, 33 kilogramos cada uno. Esta conclusión, dice Elihu Schatz, me perturbó porque el arca fue llevada muchas veces sobre los hombros de estos 4 hombres. Y él da las citas de donde nosotros vemos de que fue cargada el arca. Por lo tanto, Schatz presenta un cálculo modificado del peso del arca basado en sus recalculaciones, hermanos. Y que él las reporta en uno de sus libros. Este es un cálculo realizado con el sistema científico de unidades centímetro a gramo, así como las unidades pie a libra utilizadas por Derby. Es decir, él hace una recalculación de lo que este otro varón hizo, pero ahora hace un estudio mucho más minucioso para calcular adecuadamente, sin tratar de irse ni a un extremo ni al otro. El peso del arca sale a solo 183 libras, es decir, 83 kilogramos, después de que él termina y cortamos, ¿verdad?, todo el proceso de estudio que él hizo, pero él prácticamente dice
que no son 288 libras, sino son 183 libras, es decir, 83 kilogramos, lo que pesa toda el arca, con todo y barras. Entonces, ¿qué es bien importante? Porque hace sentido de que 4 personas vayan cargando este objeto por debajo de un solo incremento en el desierto. O sea, tenemos que hacer un sentido común. Tenemos que tener sentido común. Y entonces lo que hizo fue una recalculación. Muy interesante. Entonces, en Éxodo 25, 17 al 22, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno al frente del otro, con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí, 22, es importante este versículo 22. Allí me manifestaré a ti. Aleluya. Y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. En otras palabras, si el rey está sentado sobre su trono, es desde ahí donde él va a expedir, ¿verdad?, las leyes, las palabras, los mandatos, las instrucciones a su pueblo. Y dice, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Es desde ahí donde sale la palabra de Dios hacia Moisés, hacia el pueblo. Este peso de 183 libras que nos habla Schatz, que equivalen a 83 kilogramos, si los podría cargar 4 hombres sobre sus hombros sin dificultad, cada uno soportando una carga equivalente a 45.75 o redondeando eso, digamos 46 libras, que es igual a 21 kilogramos. Cada persona llevaría cargando sobre sus hombros 46 libras en total. Rabino Schatz dice que los cálculos que aparecen en el artículo El oro del arca de Josiah Dervis, publicado en el Jewish Quarterly, volumen 33, y él da la fecha octubre del 2005, páginas 253 a 256, referente al peso del arca, necesitan las siguientes correcciones. La densidad del oro es, dice, 1.197 libras pies cúbicos, y él da toda esta, no voy a entrar en todos esos detalles, pero lo pongo ahí por referencia. Lo importante es que se hace una recalculación. Y dice de que se supone en el inciso número 2 que el espesor de la tapa de oro es de un 64 de pulgadas. Es decir, el baño de oro que tenían era bien fino. Era como decir, hermanos, como que si hubiese sido pintada con oro. ¿Okay? Sin embargo, los cálculos de Schatz muestran que el grosor debe de ser aproximadamente de 0.02 centímetros, muy fino. Era oro, pero tenía que ir en una capa liviana para poder ser cargado, porque el oro, no importa qué tan fino sea la capa, va aumentando con la cantidad que está en el baño sobre toda la estructura que está siendo bañada. Entonces, aquí para que ustedes tengan una idea, puse amplificada lo que es una pulgada. Desde el 0 hasta el 1 a la derecha es una pulgada, para que usted entienda lo que es un 64, que es prácticamente una rayita. La primera rayita que usted mira, eso es un 64, pero está obviamente amplificada, que viene siendo bien finita. Es como
ponerle una capa de pintura en su pared. Más o menos podríamos aproximarlo a eso. Otros pesos calculados, los eruditos han supuesto que el codo era de 18 pulgadas, 45.7 centímetros. Este es un valor bastante razonable. Sin embargo, las cifras de las inscripciones de Siloé, que datan del siglo VIII antes de la era común, arrojan un valor ligeramente menor para el codo. Es decir, inclusive esas calculaciones se están recalculando. Las inscripciones dicen que en el túnel de Siloé tiene 1200 codos de largo. El túnel aún existe y la medida más corta de una longitud de 520 metros, de la cual se obtiene un valor para el codo de unas 17 pulgadas y no 18 pulgadas como se supone. El peso entonces de las dos tablas, lo que se está tratando de decir es que se han recalculado con los encuentros de que un codo no son 18 pulgadas, sino que son prácticamente 17 pulgadas en sí. ¿Por qué es importante? Porque él hace esta aseveración. El peso de las dos tablas del pacto se calcula en 60 libras, que vienen siendo 27.3 kilogramos. Sin embargo, Moisés bajó del monte Sinaí llevándolas a ambas en sus manos, en Éxodo 32:15 y 34:4. Sería extremadamente difícil hacer esto si pesaran 60 libras. Entonces usted dirá, pastor, ¿por qué usted está explicando todo esto? Bueno, primeramente porque esto es una enseñanza, hermanos. Esto es una enseñanza, esto no es una predicación. El punto que estamos tratando de hacer es que si en adición al peso del arca, que ya lo describimos anteriormente, ¿okay? Le sumamos el peso de las tablas, que se cree que eran 60 libras, más el peso de la vara, más el peso de Aarón, y después el peso el recipiente lleno de maná. Entonces va aumentando el peso, va aumentando, o sea, quizás no en gran cantidad, pero aumenta el peso. Entonces, estamos sugiriendo de que entre más peso lleve adentro el arca, es más difícil de cargar. Un valor más razonable sería 11 libras, 5 kilogramos, por las dos lujot, o las dos tablas juntas. Este sería el caso si asumimos que las tablillas tenían cada una 25 centímetros de largos por 20 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor, y la densidad de la piedra era de 156 libras por pie cúbico, y él da pues esta explicación que prácticamente lo que él está calculando es que para que sea viable, para que sea manejable, no estamos diciendo de que Moisés no era un hombre fuerte, pero sí, Moisés tenía 120 años y va, ¿verdad?, cuesta abajo con dos dispositivos pesados en sus manos, con dos piedras pesadas, pues se hace bastante difícil la bajada, mucho más aún la subida. Entonces, aquí tengo algunas medidas del arca. No vamos a entrar en detalles, pero es la comparación de lo mismo que acabamos de estudiar en una forma visual. Pero llegamos al final de ese estudio que el peso total del arca son 83 kilogramos, 183 libras. Ok. Entonces vamos a repetir esto rapidito. Éxodo 25, 1, 22, y simplemente voy a ir, no a través de todos los versos, pero he escogido ciertos versos para obtener la historia completa. Yahweh le habló a Moshe diciendo, o mejor dicho, lo que Dios quiere en esencia. Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita que me traigan ofrendas y aceptarás regalos para mí, 3 puntos suspensivos, de toda persona que lo traiga de corazón. Verso 8, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Es decir, una vez que me traigan todo, esto es lo que quiero que hagan. 9, exactamente como te muestro el modelo de la morada, así lo harás. 10, harán también un arca de madera de acacia. 17, harás un propiciatorio de oro fino. 18, harás también 2 querubines de oro. 21, después pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Ahí, dice en el 22, me mostraré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces, miramos la importancia del arca. El arca está girando alrededor todos los demás elementos. Toda la función que se va a hacer es alrededor del arca, porque el arca es de donde va a salir la palabra de Dios, la voz de Dios, la instrucción de Dios. Por eso es que el tabernáculo necesitaba ser edificado primero para que el arca estuviera adentro, para que Dios se pudiera comunicar efectivamente con su pueblo y dejar de saber cuál era su voluntad. La mejor ofrenda y adoración es la obediencia. Traed pues ofrenda de corazón. Nosotros somos la mejor ofrenda para Hashem. Nosotros somos la mejor ofrenda para Hashem. Como yo le decía, esta no es una prédica, es una enseñanza. Porque tenemos que aprender ciertas cosas diferentes en nuestro caminar para poder tener, podríamos decir, tangiblemente algo con más espesor. Algo que no sea simplemente volátil, sino que sea con espesor. En Marcos 12, 41, 44, la ofrenda de la viuda. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En algunos dicen 2 dracmas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, trajo una ofrenda de corazón. No solamente estamos hablando de mandatos, porque aquí esta es la podemos decir, la urna de las ofrendas, la caja de las sedaká. La palabra no especifica qué tipo de caja o si había cajas diferentes, simplemente dice que trajo una ofrenda. ¿Okay? Y él estaba observando, Yeshua estaba observando. Y él trajo algo desde el corazón, porque solamente una persona que tiene convicción de dar lo mejor de ella puede separarse de algo que es prácticamente o que representa lo último que tiene en mano para suministrar en sus necesidades. Lo mismo miramos el ejemplo de la viuda a quien fue enviado el profeta, ¿verdad? Para que él fuera de bendición. No sabía lo que iba a encontrar, pero prácticamente la mujer, cuando él se le acerca, le pide que le dé pan, que le dé lo último que le queda. Y la mujer le dice: esto es lo último que tengo. Y le dijo: dame a mí primero. Y la mujer se lo entregó. No porque la mujer se sintió obligada, pero que reconoció de que aquel varón era un profeta de Dios. Y sabiendo que es un profeta de Dios, dijo: yo voy a alimentar al profeta. Porque este profeta no es el hombre, es lo que él representa, es a quien él representa. Es la esencia de quien está sobre este varón. Entonces, ese es un adorador en espíritu y en verdad, que no escatima nada por servir al Eterno. Entonces, eso es lo que hablamos, una ofrenda de corazón. Eso es lo que describe el corazón que se inspira para dar generosamente. Entonces, Yeshua mismo dice: ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es bien difícil a veces morir a nosotros mismos. Es muy difícil morir dentro de nuestra necesidad, que estamos necesitando y sabemos que esto que me queda es lo último. Es muy difícil morir a eso, desconectarse de eso. Pero un corazón que está inspirado a dar generosamente se desprende fácilmente, porque sabe que su provisión no viene de este mundo, su provisión. Y no estoy tratando de ser súper espiritual, estoy hablando seriamente. Estoy hablando
de que una semilla tiene que morir para poder germinar en una planta y esa planta eventualmente va a traer frutos. Pero entonces, a veces, aunque se nos explica esto, y lo hemos visto de muchas maneras, muchas veces abusada la manera de la explicación para poder generar deseos de dar. Pero aquí lo importante es que Yeshua está observando, y si Yeshua está observando y él está muy al tanto del sacrificio de esta viuda, pues él está, no, yo no estaba allí, yo no estoy hablando por el Eterno, yo no estoy hablando por Yeshua, pero creo de que Yeshua tenía la intención de bendecir a esa mujer, porque miró a un verdadero adorador en ella. Y el hecho de que él puso esto en atención de los discípulos era para que ellos también procedieran a proveer a aquella mujer con algo. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo usted asume eso? Bueno, porque si Yeshua en una ocasión teniendo 5,000 personas enfrente de él que lo escucharon durante todo el día enseñando, y él se percató de la necesidad de aquellos que tenían hambre, él mandó a los discípulos a que los alimentaran. Los discípulos no tenían suficiente dinero, pero sí, obviamente ellos manejaban una bolsa. Judas era el encargado de eso. Pero el punto es que le dijo, ustedes aliméntenos. Aún así, cuando aparecieron los peces que aquel jovencito puso a disposición del maestro, pues sobró suficiente, y eso que ese jovencito puso de corazón, abiertamente, con un corazón generoso, lo puso en las manos de Yeshua. Entonces Yeshua lo multiplicó, pero se los pasó nuevamente a los discípulos para que ellos mismos lo entregaran. Aquí creo que Yeshua, miramos un principio de que él como maestro le está abriendo los ojos a sus discípulos para que entiendan lo que es un corazón que está inclinado a la adoración, pero que es un corazón generoso. Y volviendo a lo que la misma lección de Terumá nos quiere enseñar, ¿verdad? Es que nosotros somos en sí la mejor ofrenda para el Eterno. Porque el Eterno se agrada de ver estas acciones de amor, de justicia, de bondad. El Señor también se agrada cuando estamos dispuestos a sacrificar lo último, lo que consideramos que es lo último, lo mejor de nosotros, para que el reino amplifique, para que el reino camine, para que se vaya expandiendo. Entonces, es importante de ver estos pequeños puntos, que no se trata simplemente de dar, sino de entender el proceder, de dónde nace el corazón generoso, especialmente en medio de la necesidad. Nace en un corazón que ha reconocido quién es su Dios, quién es su verdad, quién es su camino, quién es su vida. Entonces vamos a hacer un recorrido rapidito para terminar este segmento o esta primera parte de la enseñanza. ¿Qué es libó? ¿Qué es libó? Bueno, esto es lo que dice. Libó es un corazón motivado y espontáneo que desea dar sin coerción. Es decir, que desea dar sin que alguien lo esté empujando, que lo esté motivando, que lo esté manipulando, que lo esté incentivando con cosas para que dé. Es un corazón que se mueve espontáneamente desde muy adentro. Entonces, en el Zohar, el libro místico y de la iluminación, a la letra Vav se le percibe como la letra del conocimiento. La letra Vav, que es la que, bueno, aquí esto es la Lamed, pero empezamos explicando, la letra Vav se le percibe como la letra del conocimiento. Cuando alguien conoce bien algo o alguien está íntimamente conectado con ello, la letra no solo conecta, sino que afirma como un gancho o pin de tienda de campaña. Fíjense bien lo que está diciendo, se lo voy a volver a leer. Cuando alguien conoce bien algo, cuando usted sabe porque sabe que usted tiene lo correcto, y no estoy sugiriendo que nos pongamos bien
bien duros y súper certeros, porque a veces podemos cometer errores, aún creyendo que estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero digamos que usted sabe porque sabe, ya se ha asesorado, sabe que está en lo correcto, alguien está íntimamente conectado con ellos. La letra no solo conecta, sino que afirma como un gancho o pin de tienda de campaña. Es decir, usted se ancla como un pin de campaña, de una casa de campaña. Esta, la vara central también que detiene y los ganchos de ajustes en el suelo. Usted pone una vara al centro cuando va a hacer una casa de campaña para que detenga el techo, ¿verdad?, de la casa, y después ajusta los ganchos en el suelo para que esas cuerdas que jalan la tienda y la abren se mantengan abiertas, la afirman. Entonces, esos ganchos de ajustes se ajustan al suelo. Ambos son símbolos representados por la Vav que sostiene y conecta. Esto es algo importante que quería poner primero. ¿Por qué la Vav la menciono acá? Porque vamos a mencionarla nuevamente más adelante, pero es para darle, digamos, el simbolismo que cuando estamos en lo correcto, cuando hemos entendido quién es el Mesías, cuando hemos entendido quién es Yahweh, cuando hemos entendido cómo debemos de adorarle a Él, cuando hemos entendido que nosotros somos la mejor forma de adoración para el Eterno, entonces usted se ancla en ese entendimiento que usted no puede esperar que otra persona manifieste a Dios. Los que no conocen a Dios, ¿cómo lo van a manifestar? Somos nosotros llamados a hacer eso. Entonces, nos tenemos que anclar como una letra Vav que es vertical, con una pequeña curvita en la cabeza, como un pin que se clava sosteniendo la tienda. Entonces, ahora, la letra Lamed, que es como se deletrea Libó, empezando con el sonido L o Lamed, significa aprender. Lamed se usa a menudo como prefijo y en esa posición indica a. Es decir, implica hacia o en pertenencia a algo o alguien. Cuando usted mira la letra Lamed como un prefijo, significa que es a o hacia algo o que pertenece a alguien o algo. Es una carta o dispositivo, o una letra, mejor dicho, es una letra o dispositivo direccional. Es una letra que opera como un dispositivo direccional, que enseña pertenencia o enseña dirección. Por ejemplo, si nos perdemos en el camino, en vez de circular en desconcierto, paramos al lado de la carretera y consultamos el libro de mapas o pedimos una dirección a alguien en la gasolinera. Pero hoy en día consultamos el GPS. Una vez que tenemos clara la dirección, seguimos la ruta elegida. La letra Lamed, hermanos, es un retrato, es un perfil, es una silueta de una persona erigida. Eso es lo que significa, es el simbolismo que nos da la letra Lamed. Se parece a una persona, pareciera el retrato de la cara de una persona o un perfil, una silueta de una persona que está levantada, atenta para aprender. El aprendizaje le da a una persona la convicción de moverse en cierta dirección. Cuando usted aprende algo, usted se empieza a mover en una dirección específica de acuerdo al conocimiento que está recibiendo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, aprendiendo juntos, estudiando la porción Terumá, entendiendo cómo nosotros hemos llegado a ser la mejor ofrenda para el Eterno. El nombre de la letra Beis o Bet significa casa. Tiene la forma básica de una casa. Usted puede verla acá en el cuadro a la izquierda. Pero no es la forma externa de la figura, la forma externa de casa lo que le da ese nombre a esta letra. Una Taná o maestro, la palabra Tanaim, que a veces usted posiblemente ha escuchado, esos son maestros, es otra forma de decir maestro, una vez se refirió a su esposa como su casa. Qué interesante. Un maestro
se refirió una vez a su esposa como su casa. ¿Qué quiso decir él? Su mujer representaba el lugar placentero de paz y descanso. En la Torah se utilizan las palabras Beis por primera vez en cuando Noah está presentando el arca para resistir las aguas calientes del gran diluvio. Bueno, esa es una especie de Beis, pero sabemos que la palabra correcta que se utiliza ahí es Teva o Teva. ¿Okay? Pero la miramos por primera vez, es una casa, es una Teva, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es una casa, porque va a sostener a seres humanos y va a sostener también a animales. Entonces, por primera vez la miramos utilizada en la historia de Noah cuando se enfrenta al diluvio. Se le describe poniendo la brea y el alquitrán, es decir, Mebais u Bahut. Mebais u Bahut, desde adentro y desde afuera. Beis significa entonces la casa. Cuando miramos la casa representada por la letra B, no nos estamos refiriendo a la casa de afuera, sino a la parte interior. El mundo de la interioridad es el hogar. Esa casa está representando el hogar. Su esposa no era la casa, sino su hogar, dijo este maestro. Es decir, el espíritu de ese edificio era su esposa. El espíritu de ese edificio llamado casa era su esposa. Entonces ahora miremos dentro de una letra P, que nada tiene que ver con la palabra libó, pero lo estamos poniendo como análisis. Miremos dentro de una letra P y observemos que hay una letra blanca, Beis, incrustada adentro. Si usted mira la letra P, que es el sonido de la P en hebreo, es como una G invertida, podríamos decir, pero se parece de cierta manera a la Beis, que está a la izquierda. ¿Okay? P es la letra que suena como una P en inglés o en español, pero en hebreo simboliza la boca. Entonces, la interfaz o puerta entre el reino interno y el reino externo es, ¿verdad?, lo que estamos tratando de ver. Hay una puerta que diferencia o separa la parte externa de la interna, así como miramos cómo una cortina separaba la parte del lugar santo con el lugar santísimo. Es una boca, por decirlo así, representada ahí. La interfaz o puerta entre el reino interno y el externo. El Beis es el universo interior. Entendamos, nuestro hogar es lo de adentro, no lo de afuera. Tal vez ahora podemos comenzar a apreciar que el regalo o porción que Hashem entonces buscaba de nosotros no debe darse a través de la coerción o la presión. Por eso es que Él pide que sea de corazón. La Torah y toda la Biblia nos dice que Hashem quiere de nosotros el corazón. Y Hashem le dijo a Moshe que tome una porción de los hijos de Israel de todos aquellos cuyo corazón, libó, lo inspire a la generosidad. Es un corazón que debe estar inclinado a la generosidad, a dar espontáneamente. Adonai le dice que harán vavei, que van a hacer las columnas y sus molduras serán de plata. Es interesante que hay una letra en hebreo que se usa con gran frecuencia en la Torah y se anteponen muchísimas palabras como un prefijo, y es la letra vav, es la letra que usted está viendo a la derecha. En hebreo cada letra representa una imagen o símbolo o concepto. Las lenguas occidentales son lenguas ideográficas. Las letras, ¿verdad?, tienen una pronunciación específica, pero en hebreo las letras tienen un simbolismo y un entendimiento pictórico. Eso son, la mayor parte, tanto del hebreo como otras lenguas del antiguo Medio Oriente, tienen un énfasis pictórico o pictográfico. La letra Vav, cuando se usa como prefijo, significa y es un conector, conecta eventos en todos los tiempos. En la construcción del tabernáculo se emplea la Vav como los ganchos, los vavei, columnas, los pinchos, los garfios. Un Vav parece un gancho, columna, una línea recta con una ligera curva en la parte superior. Entonces, para terminar, el corazón inspirado de
Nedivut, generosidad. Nedivut, generosidad. El corazón no puede vivir solamente por la letra de la ley, sino por la ley de la letra. La palabra libó se deletrea lamed beis vav. Nuestra mente está localizada, enfocada y dirigida hacia adentro. Es hacia adentro que está dirigida nuestra mente, nuestro enfoque. Allí dentro de nuestro corazón nos estamos conectando con Hashem. Yo espero de que esta parte de la primera lección haya sido de gran bendición. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Los espero en la próxima emisión. Shalom.